Bueno, hoy les voy a explicar cómo afilar cuchillos con piedras de afilar, básicamente. Lo que vamos a tener que tener a mano es el cuchillo que querramos afilar, un poquito de agua y las piedras. De piedras tenemos distintas medidas, básicamente, de lo que se llaman grits. Grits es la medida que se usa para saber cuán abrasiva es la piedra. Esa abrasión lo que hace es comer el filo del cuchillo, que va a lograr que ese filo que está gastado quede nuevo y digamos más en punta, que va a ser, nos va a permitir que básicamente corte mejor. De piedras, las terminaciones que le vamos a dar al cuchillo digamos son infinitas de alguna forma. Yo les voy a mostrar las más básicas, que es lo que tiene que tener cualquier persona, digamos, que le interese un poco hacerlo. Yo tengo dos. A la derecha es la más rugosa de alguna forma y a la izquierda es una más lisa. Entonces el proceso que vamos a hacer es pasar por la más rugosa e ir incrementando como la suavidad de la piedra, que eso cada vez le va a dar un filo más finito. Como les dije, igualmente con una más básica, que es esta de acá, que encima tiene doble faz, es decir, de un lado tiene una piedra y del otro tiene una un poquito más fina. Con eso nos va a alcanzar. Después les puedo pasar la marca de esta piedra, que es bastante buena en el sentido de que cuando las piedras son malas de alguna forma, lo que va a pasar es que el cuchillo va a empezar a comer a la piedra en vez de que la piedra coma el cuchillo, que es lo que queremos hacer. Y eso va a hacer que la piedra se curve y no nos deje afilar bien el cuchillo, y que obviamente se gaste más el cuchillo, no tenga un buen terminado el filo y demás. Y de acá, esta es una un poquito más fina, que de acá y para adelante, para arriba hay infinidad, digamos, hay en un montón de marcas y bueno, japonesas, estadounidenses, que son de otro precio y es únicamente para los que quieren ser afiladores profesionales y demás. Esta es una forma bastante fácil de conservar los cuchillos que uno tiene, que cuando lo haga se va a dar cuenta lo viejo que estaban y lo poco que cortaban con tener 15 minutos para afilar. Es medio complicado al principio porque es algo como muy sensitivo, es decir, uno tiene que sentir un poco qué es lo que está haciendo y cuándo un cuchillo está afilado y cuándo no, pero una vez que más o menos le agarras la mano, realmente en 15 minutos es muy fácil. Bueno, también les recomiendo tener una bandejita, si puede ser, porque acá va a empezar a salir un poco de agua y nosotros le vamos a tener que ir agregando un poquito de agua a la superficie de la piedra para que pase un poquito más liviana cuando pasa el cuchillo y no lo gaste de más, y para que no empecemos a ensuciar todo alrededor. Yo acá tengo agua, pueden usar como un dosificador de agua, como si puede ser una máquina vaporizadora, digamos un spray, no sé, yo tenía una botellita y es lo que me quedó más cómodo a mano. Entonces, para empezar, una vez que tenemos las piedras, las dejamos en remojo media hora. Más o menos se van a dar cuenta que las piedras, principalmente las más rugosas, que es esta de acá, cuando las metan van a empezar a salir burbujas. Una vez que no vean burbujas, ya está, alcanza. Puede ser media hora, puede ser más tiempo, no cambia la cosa, digamos. Pero sí tienen que dejarlas un rato en remojo para bueno, que funcione mejor, digamos, y no dañar el cuchillo. También les recomiendo tener un delantal, porque puede ser que se ensucie la ropa, y una toalla a mano, que pueden, digamos, apoyarla debajo de la piedra para que no se les patine, o digamos donde ustedes quieran para que no se derrame el agua. Yo les voy a mostrar, voy a empezar a correr las cosas. Corremos un poco las piedras. Yo tengo dos bases que me ayudan estas me las hicieron especialmente, que me van a ayudar a que no se patine básicamente la piedra. Acá encastra casi perfecto. Esto lo recomiendo, también lo pueden conseguir, pueden hacerlo, pueden venderlo, pero si no, como les digo, con un repasador un poco húmedo, con esas servilletas que venden en el supermercado de cocina, también un poco húmedas, las ponen abajo
y eso va a ser como un efecto medio sopapa que va a evitar que se les mueva la piedra mientras ustedes afilan. Y al mismo tiempo va a evitar un poco la toalla que se empiece, el agua que le vamos a agregar, que se empiece a desparramar por todos lados. Entonces, una vez que tenemos la piedra preparada, elegimos un cuchillo. El cuchillo es lo que vamos a tener que hacer previamente, digamos, a empezar a afilar. Fácil es, digamos, evaluarlo, ver en qué situación está, en qué condiciones tiene. Esto es muy simple, digamos, hay que tener cuidado porque estamos trabajando con un cuchillo y una piedra, puede surgir algún accidente, pero si tenemos cuidado, no hay que tener miedo, pero hay que sí de ser cuidadoso con algunas cosas. Principal, la forma más fácil de ver si un cuchillo está realmente afilado o no es muy simple. Ponemos el dedo y el cuchillo arriba. Si nosotros notamos que el cuchillo patina, es que en realidad no está cortando. Puede parecer medio como impresionante, pero no pasa nada porque el cuchillo está desafilado. Aunque si hacemos fuerza puede cortar algo, no está afilado. Cuando el cuchillo está afilado realmente, uno lo va a apoyar sobre la uña y va a notar que el cuchillo inmediatamente se clava, digamos. Se agarra la uña, es como que la muerde el filo del cuchillo y te vas a dar cuenta que si la pasás te va a cortar en serio la uña. Esa es la forma más básica. Entonces, como el cuchillo, por ejemplo, este tiene una hoja bastante grande, hay que evaluar cuáles son más o menos las zonas que están más desafilado y más afilado. ¿Para qué? Para que ahora cuando les muestre los movimientos de cómo afilarlo, vayan dándose cuenta básicamente qué zonas hay que darle más prioridad que otras. Puede ser que se use más esta zona que esta, entonces obviamente va a estar más desafilada que la otra. Para afilar el cuchillo, básicamente nosotros tenemos que ponerlo en un ángulo aproximado entre 15 y 20 grados. ¿Cómo sabemos eso? No es tan difícil. Así está 90 el cuchillo sobre la piedra. A la mitad está 45. Y a la mitad de 45, que sería algo así, es lo que nosotros tenemos que usar para pasarlo. Una vez que está así, más o menos, hay otra forma de saberlo, que estamos en el ángulo correcto, que es poniendo el dedo sobre el lomo del cuchillo, la mitad del dedo, y apoyándolo despacito contra la piedra. A esta altura, más o menos, un poquito menos, para no básicamente limarnos el dedo, vamos a empezar a pasar el cuchillo, a hacer unas pasadas. Es muy fácil, digamos, tenemos esta angulación y se le da una pasada para allá, ¿ok? Este es el primer movimiento. Nosotros vamos a tener que hacer de esta forma, apoyando con los dedos de la mano izquierda sobre el filo, un poquito arriba, con cuidado, pero vamos a hacer la fuerza, digamos que es muy muy liviana, pero la intención del movimiento va a ser para adelante. Es decir, va a ser digamos a favor del filo, no en contra, sino para afuera. Porque si hacemos así, vamos a, al contrario, lastimar el filo que se va a raspar contra la misma piedra. Y del otro lado, nosotros lo que estamos buscando es cortar de cada lado el filo. El bies de cada lado se va a empezar a, digamos, a desgastar hasta que nosotros encontrar bien en punta ese filo. Tenemos que hacer lo mismo, pero así. Y de esta forma, ahora lo traemos hacia nosotros. Es decir, hacemos este mismo movimiento y vamos a hacer lo mismo con el pulgar. O sea, lo que antes hicimos con el dedo acá y empujábamos, ahora es lo mismo con el pulgar. Ponemos el resto de la mano así, del dedo acá, y hacemos hacia nosotros. Ahora les voy a mostrar, hay dos técnicas principales, que una es la americana. Vamos, como les dije, a agregar un poquito de agua sobre la piedra para que el cuchillo patine mejor. En este momento tenemos la piedra, digamos, de más desbaste, se llama, que es la que más come al cuchillo, porque nosotros lo que estamos buscando en este momento es que el cuchillo empiece a morder, digamos, la uña. Entonces, tenemos dos formas de empezar a afilar el cuchillo. Dos técnicas principales, se podría decir. Una es la americana, que es la de pasar el cuchillo entero, así, hasta la otra punta. Y volvemos a hacer la pasada, así. Después hay una técnica que es la japonesa,
que es para ir en partes básicamente. Entonces nosotros, en vez de dar la pasada entera al cuchillo, podemos elegir qué lugar priorizar para afilar. Por ejemplo, si yo noto que este cuchillo en general le falta filo en todos lados, pero está más afilado en esta zona de abajo que acá, puedo elegir afilar esta zona. ¿Cómo? Agarro así el cuchillo y le doy solo en esta zona, digamos, y empezamos a afilarlo así. Esto lo vamos a repetir. Intentemos en en unas repeticiones iguales. Podemos hacer 10 acá, 10 acá y otras 10 acá. Para tener en cuenta, acá hay una pequeña curva en el cuchillo, entonces vamos a tener que con cuidado acompañar esa curva. Es decir, va a tener que entrar un poquito más en punta y después seguir. Y hay que tener en cuenta que básicamente tenemos que tener la muñeca nuestra lo más firme posible. Una vez que encontramos el ángulo de afilado, tenemos que intentar mover el brazo entero. O sea, que el movimiento salga desde el hombro, no desde la mano, porque ahí es donde vamos a perder el ángulo que habíamos encontrado. Entonces, el movimiento es básicamente así, donde va para adelante el brazo entero, no es que se mueve la mano, porque eso va a generar que empiecen a tener ángulos distintos el propio filo, cosa que obviamente no queremos. Entonces, básicamente ahora lo único que queda es empezar a afilar, empezar a probar. Como les dije, esto es algo bastante como que se aprende con la práctica y hay que intentar hacerlo para empezarse a dar cuenta qué es lo que estamos buscando básicamente, porque yo les estoy diciendo pasen sobre la piedra y medio que no saben qué es lo que, cuándo se dan cuenta que está afilado y demás. Entonces, yo voy a empezar a afilarlo y les voy a ir contando qué va pasando. Bueno, una práctica muy fácil para saber si el cuchillo está afilado o no. Básicamente agarramos un papel y pasamos el cuchillo a lo largo del filo y como vemos básicamente no corta, se rompe. Van a ver que una vez afilado, solo con pasarlo el cuchillo se agarra al papel y lo va a cortar derecho. Bueno, entonces vamos a empezar a afilar el cuchillo. Básicamente este cuchillo está bastante desafilado, entonces va a llevar un tiempo más de lo que lleva un cuchillo que ya tiene un poco mejor de filo. Entonces es un proceso bastante rápido cuando el cuchillo ya tiene un filo considerable. Porque ahora lo que vamos a tener que hacer es empezar a gastar las caras del filo del cuchillo. Digamos, el cuchillo lo que tiene es como un pico que se encuentra. Y cuando está desafilado ese pico está como circular. Nosotros ahora queremos que quede en punta. Entonces tenemos que empezar como a gastar cada lado de ese cuchillo. Y va a llevar unos minutos, en especial cuanto más desafilado esté. Entonces empezamos. Ya le pusimos un poco de agua a la piedra para que el cuchillo patine un poco mejor. Tomamos la medida con el dedo, más o menos ahí. Esto después uno lo va a empezar a incorporar normalmente y se va a dar cuenta por básicamente cómo siente el cuchillo pasando sobre la piedra. Y vamos a empezar a pasarlo. De un lado, le damos varias veces de un lado y después giramos y seguimos con el otro, que el otro es para este lado. Y empezamos. Mantenemos los dedos cercanos al filo, intentando hacer una presión lo más pareja posible, es decir, que hagamos la misma fuerza a lo largo de toda la piedra. Eso es bastante importante, no girar la muñeca también, porque lo que estamos buscando es que quede parejo. Entonces, la mejor forma de que quede parejo es que el cuchillo pase parejo a lo largo de toda la piedra. Y eso lo logramos aplicando la misma presión con los dedos y en el mismo ángulo posible. Nosotros le dimos cercano a unas 10 pasadas en este segmento de la hoja y ahora vamos a seguir en la mitad. Le agregamos un poco de agüita. Tuki, tuki, tuki.
Y ahora seguimos con la parte superior, donde, como les dije, este cuchillo tiene cierto ángulo acá en la punta. Desde más o menos por acá empieza a doblarse. Entonces lo que vamos a tener que hacer, o intentar hacer por lo menos al principio, es seguir la forma de la hoja cuando la pasamos a través de la piedra. Entonces vamos a tener que meter un poquito más lo que es la punta, que es donde está más pronunciada la curva, y seguir. Y hacemos, y vamos ahí también una cantidad igual de pasadas que antes. Filma. Vamos a hablar, Bueno, una vez hecho el cuchillo en segmentos, eso lo pueden repartir como más les guste. Igualmente están un poco limitados por el grosor y el largo de las piedras, que vienen en distintos tamaños. Yo les recomiendo que todas mínimo tengan unos 20 centímetros de largo. ¿Por qué? Porque esta es de 20, una de 15 le va a llegar por acá. Para este cuchillo es muy cortita, vamos a tener que hacer el movimiento muchas veces repetido. Y cuanto más ancha también mejor, porque les va a cubrir más base de la hoja del cuchillo. Entonces yo ahora les voy a hacer unas pasadas, como les comenté, las americanas, que son de la hoja completa. Y eso lo que va a hacer es como básicamente unificar un poquito más el estado completo del filo del cuchillo. Hacemos unas pasadas así. Le damos aproximadamente unas 10. Y una vez hechas estas 10 pasadas, frenamos y pasamos el dedo por el lado que no estaba en contacto con la piedra, es decir, esta cara, ¿no? O sea, teníamos el cuchillo ahí, con esta cara, la que está hacia nosotros, pasamos el dedo. Y si el cuchillo ya se empieza a encontrar el filo, que es lo que estamos buscando, van a sentir que bien en el filo del cuchillo se siente como una pequeña como montañita en el filo. Es como que les raspa un poquito, digamos. Y si ustedes dan vuelta al cuchillo del otro lado y pasan el dedo sobre el otro lado, no lo van a sentir. Va a estar solo del lado opuesto a donde estaba la piedra. Es decir, si estaba acá, lo van a sentir de este lado, mientras se pasaba la piedra por este lado. Eso es que el filo ya se encontró. Se encontró y ¿qué pasó? Se dobló para nuestro lado. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y el filo va a pasar, esa rebaba que se llama, va a pasar hacia nosotros, hacia nuestro lado. De nuevo, de este lado. El objetivo básicamente es repetir esto en esta piedra, que es la más gruesa, que es la que nos servía para hacer este proceso más rápido. Después la vamos a girar. Lo vamos a hacer en este mismo, que es un poquito más fina. Y vamos a seguir pasando el cuchillo y haciendo lo mismo. De un lado, tocamos que sale del otro, giramos del otro, sentimos que ahora se pasó al otro lado, le damos unas pasadas de cada lado, una, y ahí nos va a quedar bastante centrado. Y después de acá en adelante es lo que uno quiere hacer básicamente con la cantidad de piedras que tiene. Yo tengo solamente una más. Digo solamente porque los que lo hacen en serio esto tienen bastantes más. Tengo esta otra, que es un poco más grande, y esta es, como le dije, más suave. Y vamos a hacer básicamente lo mismo en esta otra. Vamos a empezar a pasarlo. Se van a dar cuenta que al sentir el cuchillo pasar sobre esta piedra,
o como en la anterior, pero al girarla, va a ser un pasaje más suave. Se va a sentir que la hoja está como raspando menos contra la piedra. Y repetimos lo mismo. Le damos en el medio, le damos abajo, le damos ahí arriba. Y también les comento que se puede arreglar tanto filos como las puntas de los cuchillos, como si se rompió el cuchillo. ¿Qué pasa con eso? Básicamente un cuchillo no es más que una hoja de acero o del que sea con un filo. Entonces, si a nosotros se nos comió la punta, por ejemplo este cuchillo en este momento no tiene mucha punta, tenemos que empezar a pasar la punta por la piedra. Un poquito, despacito y de a poco. Y va a empezar a aparecer nuevamente. Si sigue sin aparecer porque se rompió, por ejemplo, al intentar sacar algo del freezer con el cuchillo, también lo que podemos hacer es, de la parte opuesta donde no hay filo, pasarlo, así, digamos, y empezar a encontrar este filo de nuevo con la hoja. Empezamos a rascar acá, digamos, hasta que se encuentre de nuevo con la parte del filo. Y si a ustedes se les salió un pedazo de cuchillo, se les rompió acá, es un laburo bastante más complicado. ¿Por qué? Porque van a tener que desgastar toda la hoja del cuchillo hasta la parte, digamos, más rota. Es decir, si ustedes tienen roto algo así en el cuchillo, van a tener que comer hasta acá. Y una vez hecho todo eso, empezar a afilarlo. La realidad es que depende un poco del cuchillo, es un trabajo bastante tedioso, porque van a tener que estar comiendo la hoja del cuchillo todo lo que puedan, como si estuviesen, digamos, lijando una madera que quieren sacarle un pedazo, básicamente. Entonces, yo ahora voy a seguir pasándole a este hasta que quede bien afilado y les voy a mostrar básicamente cómo queda un cuchillo bien afilado. Bueno, ahí ya pasamos por las 3 piedras distintas. Fuimos, como les comenté, tirando esa rebaba, que es ese filo para un costado medio chanfleado, de un lado al otro en cada piedra. Lo tirábamos para este lado, después para el otro, y después dábamos una pasada completa. Repetíamos varias veces para que el filo nos quede más centrado. Cambiamos de piedra, repetíamos el mismo proceso de ambos lados hasta que nos quedaba centrado. Yo esta es la piedra más fina que tengo, así que básicamente solo me queda un paso más, que esto también me lo hice, digamos, de alguna forma casero, que lo pueden hacer bastante fácil, que es agarrar un taco de madera como los anteriores. De este lado es un taco de madera básicamente, y de este lado lo forramos, le pegamos un pedazo de cuero. El cuero de alguna forma va a hacer que se asiente mejor el filo. ¿Eso qué quiere decir? No sé exactamente, pero va a terminar de cortar mejor. Y bastante mejor. Así que hay que tener cuidado únicamente de no pasarlo contra filo, ¿no? Porque vamos a hacerle tajos al cuero que obviamente no queremos. Entonces, con cuidado, sin apretar demasiado, arrancamos y hacemos una pasada entera. Acá con un par de pasaditas alcanza y sobra, no es como las piedras que tenemos que darle varias. Hacemos una del otro lado, una para allá, una para acá, y así le damos 4 o 5. Con eso está más que bien. Y ahora les voy a mostrar cómo queda finalmente. Una vez de pasada varias veces, lo corremos un costado, hacemos la prueba de la uña que le dije. ¿Se acuerdan que antes yo la podía pasar tranquilamente por mi dedo y que no iba a pasar nada? Y ahora apenas apoyamos el cuchillo, aunque por ahí no se llega a ver bien, el cuchillo se agarra. Yo, si lo muevo, me corta básicamente y se mueve con mi uña. Eso por un lado. También le arreglamos un poquito la punta, como les dije, para que quede como que pinche básicamente. Es lo mismo, hay que darle un poquito en la punta, acompañar el filo. Hay que acompañar el lado del filo, eso es clave, porque si no te queda como todo en punta básicamente. Entonces hay que apoyar la punta y un poquito inclinadito para el filo.
Y ahora, como les mostré antes, agarramos una hoja para hacer la prueba de corte y vemos que corta la hoja sin ningún problema. Lo ponemos acá de nuevo y corta casi toda la hoja de una pasada sin el más mínimo esfuerzo. Así que es un trabajo bastante fácil por un lado, lleva un poco de práctica hasta que uno le encuentra bastante la mano y le sale más intuitivo, pero la verdad que uno se va a dar cuenta cuando un cuchillo corta, se va a dar cuenta que toda su vida pasó con los cuchillos que no cortaban nada. Así que bueno, muchas gracias y si quieren algún tutorial 2 me avisan. Nos vemos.